Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 30 de junio de 2017, último día del segundo trimestre del año. Datos económicos relevantes publicados durante las últimas 24 horas, comenzando por China, donde los datos del PMI, el manufacturero y el de sector servicios superaron las expectativas de mercado. Incluso el manufacturero está en máximo de los últimos 3 meses, señalando o destacando básicamente que la economía china se estaba estabilizando desde el punto de vista de crecimiento y que no se estaba desacelerando más. De hecho, esto es una noticia que de corto plazo puede parecer muy positiva, teniendo en cuenta que el crecimiento del primer trimestre fue de casi 7%, pero desde el punto de vista estructural continúan las dudas de si este crecimiento se está alcanzando con mayor endeudamiento, lo cual a largo plazo pues podría generar un problema. En Japón, indicador de inflación al consumidor se estancó en 0.4%, el mercado esperaba incremento adicional al 0.5%, y la industria confirmó crecimiento cercano al 7%, que era lo que había vaticinado el mercado. Entrando en Europa, ventas minoristas de Alemania se aceleraron más de lo esperado, y el tema de empleo tuvo un retroceso, 7.000 desempleados más, pero la tasa de desempleo se mantiene en mínimos históricos del 5.7%. Francia, niveles de inflación nuevamente bajos del 0.8 al 0.7. Ayer la inflación de Alemania había subido, pero la de España había descendido, y esto pues puede generar algo de dudas teniendo en cuenta que la inflación de Europa como tal también se mantiene relativamente baja, en niveles del 1.1%, si bien es cierto se incrementó, continúa muy alejado de esa meta del 2%. En el Reino Unido, el dato de PIB, la revisión fue confirmada a niveles del 2%, en el mismo dato anterior. Recuerden que acá en Reino Unido lo más relevante tiene que ver con lo que va a suceder de aquí en adelante en el tema del Brexit. Y entrando a Estados Unidos, el día de hoy fueron publicados importantes datos, por un lado mostrando algo de elementos positivos. Los ingresos de los hogares crecieron 0.4% frente al anterior mes, el mercado esperaba un incremento un poco más moderado, y el gasto personal solo creció 0.1%. Sin embargo, en datos de inflación, el PCE, que es la medida preferida de la Reserva Federal, descendió más de lo que el mercado había anticipado, del 1.7 al 1.4%. Esto es un poco, preocupante. Con relación a América Latina, acaba de ser publicado el dato de producción industrial de Chile, con niveles del 0.1%, nuevamente por debajo de lo que el mercado estaba anticipando. Chile están discutiendo actualmente la reforma pensional, y el gobierno pues todavía no tiene suficiente apoyo para tramitarla en el legislativo. Más adelante en los Estados Unidos sería publicado un índice manufacturero de Chicago, el sentimiento o la confianza que calcula la Universidad de Michigan, y entrando a Colombia tendríamos lo que es más relevante para el mes, la reunión del Banco Central. Sin embargo, en esta ocasión, por agenda del ministro de Hacienda, quien participa en la Alianza del Pacífico, esa reunión comenzará a las 2 de la tarde. Luego, probablemente la decisión de política monetaria se dará a conocer hacia las horas finalizando la tarde o comenzando ya la noche. Con relación a los anuncios económicos, pues ya avanzamos en lo que fue Asia, y en Europa pues muy limitados anuncios para el día de hoy, luego de una semana muy movida con las declaraciones de el presidente del Banco Central Europeo, del presidente del Banco de Inglaterra, y luego pues también uniéndose a este coro de posible cambio de política monetaria hacia un alcista de tasas por dos funcionarios del Banco Central de Canadá. En los Estados Unidos nos llamó la atención porque el día de ayer el sistema financiero inició el mercado con una muy buena dinámica, pero luego se fue disipando esa tendencia. Interesante ver aquí básicamente que las entidades financieras aprovecharon el aval que le dio la Reserva Federal para empezar a anunciar los planes de repartición de utilidades a través de pago de dividendos y recompra de acciones. Tenemos un listado pequeño de lo que fue anunciado ya preliminarmente. Banco América anunció recompra de acciones por 12 billones de dólares, Morgan Stanley por 5 billones, se incrementa el dividendo en un 25%, JP Morgan anunció recompra de acciones por casi 20 billones de dólares y dividendos de 56 centavos por acción, mientras que Citigroup anunció recompra de acciones por casi 16 billones de dólares y dividendos de 32 centavos por acción. Con relación a otros temas en los Estados Unidos, nos llamó mucho la atención las declaraciones del gobernador de la Reserva de San Luis. Recuerden que cuando un banco pierde credibilidad en el mercado, y si su intento es frenar de alguna manera
la dinámica económica, para controlar las presiones en precios, lo que hace es incrementar la tasa de interés. Sin embargo, si el mercado no le cree y las tasas del mercado no reaccionan en la misma dirección, entonces muy probablemente las intenciones del banco lo que tenga que hacer es seguir incrementando esa tasa de interés. Como hemos manifestado, el mercado no le está creyendo a la Reserva Federal, cree que de aquí a unos 2 años, si al caso, incrementará la tasa de referencia en dos ocasiones, máximo 3, mientras que la Reserva Federal espera al menos 5 incrementos de tasas de interés en ese periodo de tiempo. Con base en esto, lo que mencionó el presidente o el gobernador de la Reserva de San Luis es que en marzo había identificado este evento, que las tasas no reaccionaron de acuerdo a lo que estaba esperando, las tasas en vez de incrementarse con la política monetaria de la Fed, lo que hicieron fue descender, y lo que entendemos nosotros de esta crítica que hizo el gobernador de la Reserva de San Luis es que entonces la Fed tendría que cumplir con sus anuncios de incrementos de tasas para de esa manera ir controlando el tema monetario. Es decir, que si bien es cierto el mercado no cree que la Fed pueda incrementar la tasa nuevamente este año, probablemente la Fed tenga que hacerlo precisamente por esa falta de credibilidad, algo que es un poco contradictorio. Por otro lado, el secretario del Tesoro anunció que todavía no se ha tomado decisiones sobre lo que podría suceder en febrero del 2018. Recuerden que ahí es cuando finaliza el periodo de Janet Yellen como presidenta de la Reserva Federal, y si bien es cierto, el presidente de Estados Unidos le dijo a Janet Yellen que estaba haciendo un gran trabajo, esto no es garantía para que se mantenga en su cargo. Recuerden lo que ya sucedió con el director del FBI, quien una semana antes de ser destituido había recibido por parte del presidente Trump este tipo de referencias de que estaba haciendo un buen trabajo. Con relación a la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, estableció que, teniendo en cuenta la tendencia actual de ingresos y de gastos del gobierno y todas esas medidas extraordinarias para gestionar el presupuesto, tendría recursos suficientes de funcionamiento hasta mediados de octubre de este año, momento en el cual tendrían que, a través del Congreso, facilitar nuevamente un incremento del techo de la deuda. Y hasta aquí lo que tiene que ver pues todo lo que es Estados Unidos, Europa, Asia, y entrando en América Latina, continuamos muy enfocados en Brasil. El tema del proceso de investigación que pasó ya al Congreso, en esta fase es la Cámara Baja la que estudiará si decide investigar o no a Michel Temer por corrupción. Pues bien, todo esto está distrayendo las discusiones de esta corporación y deteniendo de alguna manera la agenda legislativa. Sin embargo, el día de ayer el gobierno obtuvo una victoria con el apoyo que le dio la Cámara Alta a la reforma laboral. Las noticias de corto plazo en Brasil no son muy positivas. El día de ayer hablábamos sobre el índice de calidad de cartera, hoy estamos viendo cifras de déficit fiscal primario de mayo 2017, alcanzando una cifra muy superior a lo que el mercado había anticipado, casi 30.000 millones de reales en déficit primario, cuando el mercado descontaba 20.000 millones. Esta cifra de déficit primario es la tercera más alta de la historia, por lo menos desde que se hace la medición desde 1997. Por otro lado, el gobierno decidió reducir la meta inflacionaria por primera vez en 10 años. Estamos diciendo el gobierno, pero la verdad también tiene participación en esto el Banco Central de Brasil. Para el año 2019 la meta de inflación ya no va a ser 4,5%, va a ser 4,25%, y para el 2020 va a ser de 4%. Recuerden que Brasil tiene actualmente una meta de inflación del 4,5% que seguirá vigente para 2017 y 2018, aunque la inflación ya del 2017 está por debajo de ese nivel. Con relación a Ecuador, Standard & Poor's revisó nuevamente a la baja la calificación de este país, pues por toda la vulnerabilidad fiscal y el debilitamiento externo. Recuerden que esta economía dolarizada ha tenido el doble impacto: por un lado el fortalecimiento del dólar, que no les sirve, y segundo la caída de los precios del petróleo, que les ha reducido de manera sustancial los ingresos. Standard & Poor's entonces ven estas vulnerabilidades, que continúa esa tendencia bajista. Por el momento asignó perspectiva estable, pero si la nueva administración no es suficientemente creativa para buscarle las alternativas de financiamiento al país, muy probablemente continúen con ese ajuste a la baja. Y Fitch Ratings se pronunció sobre Venezuela, donde hemos visto pues cada vez un escalamiento de violencia más alto. Recuerden que en estos 3 meses de protestas continuas casi que se ha producido una muerte diaria, y en la lucha de poderes ahora, pues como ustedes han visto desde la semana pasada, se metió en este conflicto la fiscal
de este país, quien desde el 28 de junio está siendo estudiada por el Tribunal Supremo para ser destituida. Mientras tanto, la fiscal llamó a indagatoria al director, pues como de todo este tema de seguridad en Venezuela para el próximo 6 de julio. Muy probablemente no alcance a finalizar esta diligencia que quiere hacer, pues considera que la represión en Venezuela se ha desbordado y se está obviamente incumpliendo temas de derechos humanos. La ONU se pronunció sobre el tema de Venezuela, también muy preocupada por este tema, pero mientras tanto, pues como veíamos el día de ayer, el presidente Maduro decía que incluso con las armas podrían defender esa revolución en caso de que los votos no fueran suficientes. Mientras tanto, y a pesar de todo esto, Fitch Ratings decidió confirmar la calificación a Venezuela en triple C, pues ha tenido una tradición de pagos de larga data y a pesar de todos esos inconvenientes que ha tenido el gobierno, la administración de Maduro para cumplir con esas obligaciones, lo han venido logrando. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Esta mañana continúa llamando la atención de los inversionistas la alta volatilidad que se está presentando en el mercado o en las acciones mejor del sector tecnológico, cuando la medición que está señalando la volatilidad del índice Nasdaq está saltando a 18.43 puntos, un nivel no observado desde el año 2016. Si bien es cierto que esta mañana pues este sector de manera específica está generando algo de valorizaciones en los mercados de Europa e incluso en los futuros de Estados Unidos, el índice Stock 600 estaba ganando cerca de 0.40% esta mañana, de hecho jalonado por estas acciones de este sector que estaban avanzando cerca de 0.70%. También el sector industrial y el sector de consumo pues estaban generando algunos avances significativos después del retroceso tan importante que se presentó en el mercado accionario en la jornada anterior. Esta mañana nuevamente las acciones del sector de energía y salud vuelven a retroceder, perdiendo cerca de 0.40%. De manera general, pues en el índice Standard & Poor's, pues estamos observando esta mañana que la zona de los 2.420 puntos está siendo atacada. El índice se mantiene en ese rango entre 2.420 y 2.430 puntos. En la gráfica podemos observar que en la jornada anterior se presentó ese ataque que veníamos mencionando y alertando desde ya hace varias jornadas a la zona de soporte de 2.420 puntos. Muy atentos y continuamos con esa recomendación de cautela en las posiciones largas en el mercado accionario a nivel global, sobre todo en las acciones de Estados Unidos y algunas liquidaciones que hemos venido observando en países emergentes que podrían entonces motivar mayores desvalorizaciones en los mercados accionarios de esta región del mundo. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, les recuerdo, esta semana prácticamente durante las 5 jornadas observamos retrocesos generalizados del dólar contra las principales divisas. Esta mañana de manera particular se destaca el buen avance que están presentando las monedas emergentes y sobre todo las monedas que están relacionadas con el desempeño del crudo. El rublo ruso está ganando cerca de 0.32%, dólar neozelandés cerca de 0.39% y el dólar canadiense avanzando cerca de 0.12% a esta hora de la mañana. También ustedes pueden observar monedas latinoamericanas como peso mexicano 0.18% y el peso chileno cerca de 0.13%, continuando con ese buen desempeño que está relacionado también con algunas otras materias primas. Y finalmente lo que tiene que ver con el mercado de crudo, les recuerdo, tuvimos un ataque el día miércoles a la zona de los $44 el barril, una zona de soporte que habíamos venido observando ya en varias jornadas desde el pasado 28 de junio. Cambiamos nuestra expectativa de comportamiento de este commodity al alza y ahora simplemente hay que monitorear en la parte baja cualquier ruptura potencial a la zona de los $43.74 el barril, que es nuestra zona de soporte actual. Zonas ideales para tomar posiciones largas arriba de los $44, cerca de los 44,33. Objetivo inicial en la zona de los 46
dólares el barril. De todas maneras, estar muy atentos a la publicación de plataformas activas en la jornada de hoy, donde se podría entonces concluir si Estados Unidos continúa incrementando ese número de plataformas activas a los pequeños perforadores en Estados Unidos, mejor continúan incrementando ese número de plataformas que ha venido aumentando desde los últimos 2 años. Muy bien, con relación al mercado de renta fija y a pesar de esos bajos datos de PCE en los Estados Unidos revelados hace algunos minutos, las tasas de los tesoros se mantienen relativamente estables en niveles del 2.27, 2.28, donde estaban el día de ayer a esta misma hora. El mercado continúa asimilando esas declaraciones de diferentes bancos centrales con la posibilidad de ir cambiando esos ajustes o ese sesgo de política monetaria, lo cual pues por el momento parece un poco anticipado, teniendo en cuenta pues esa dinámica inflacionaria en Europa, que como ustedes bien lo vieron el día de hoy, pues si bien es cierto en algunos países aumenta, en otros se reduce, y mientras tanto en los Estados Unidos llevamos o acumulamos 3 meses continuos de descensos de inflación. El día de hoy en el PCE en Estados Unidos pues vimos algo de estancamiento, por lo tanto no vemos todavía que se refuerce la idea de las declaraciones de esta semana, y vemos también pues a los principales inversionistas manteniéndose en este mismo nivel. Por lo tanto, no esperamos mayores movimientos el día de hoy, muy pendientes entonces de esas aplicaciones, de pues las publicaciones más bien de las cifras de confianza del consumidor que calcula la Universidad de Michigan. Ya el reporte de esta semana, la Conference Board mantuvo la confianza del consumidor, esa medición que hace esta entidad, en máximos recientes. Y hasta acá lo que tiene que ver el reporte internacional. Damos cabida a lo que es el informe Colombia, donde pues hoy tenemos la reunión del Banco de la República, pero entrando digamos en un horario un poco tardío, 2 de la tarde se dará inicio a esa reunión. El día de ayer continuamos sondeando lo que esperan los analistas y seguimos divididos entre 25 y 50 puntos básicos para el día de hoy. Esa decisión, como mencionamos, se daría en apariencia hacia pues ya entrando la noche del día de Colombia, por lo tanto el mercado estará cerrado y dará cerca de 3 días pues para que los inversionistas se asimilen, teniendo en cuenta el feriado del próximo lunes. Otro tema interesante es que pues, la razón o el motivo por el cual el ministro de Hacienda solicitó que comenzara tarde la reunión no tiene que ver con que van a tomar una decisión supremamente especial en esta ocasión, sino porque tenía agenda en lo que ha sido este tema de la Alianza Pacífico, una reunión que se viene realizando en los últimos días en la ciudad de Cali. El ministro de Hacienda aprovechó para mencionar los acuerdos de doble tributación en Alianza Pacífico con relación a básicamente el tema de fondos de pensiones. Ya se había mencionado hace algunas semanas la posibilidad que tendrían los fondos de pensiones mexicanos de ingresar a Colombia con un tratamiento tributario especial. Pues ahora se ha dado a conocer que la retención que tendrían todos los fondos de pensiones de Alianza Pacífico se estaría buscando que sea del 10%. Recuerden que actualmente la tributación en Colombia, la retención es del 14% para un caso y del 25% para otro. Con relación a este tema, el día de hoy, y en temas pues, de inversión extranjera, recuerden lo que hemos visto de flujo de inversionistas extranjeros. Aparentemente en el mes de junio pudo haberse identificado algo de liquidaciones luego pues, de varios meses de compras netas. Y en este tema, el viceministro técnico de Hacienda ha referenciado que este tema de la inversión extranjera puede ser un arma de doble filo, teniendo en cuenta pues obviamente el nivel tan importante de participación que tienen actualmente los extranjeros. Recuerden que ellos a veces toman decisiones no necesariamente con base en el fundamental del país, sino por temas de percepción de riesgo internacional, y en momentos en que consideran oportuno refugiarse en temas de dólares, pues podrían generar una estampida en este mercado, y básicamente esas referencias que ha hecho el viceministro técnico hace algunos minutos está alineado con este tema. Sin embargo, hay que reconocer que de corto plazo ha sido un gran beneficio para el gobierno colombiano, teniendo en cuenta pues, las bajas tasas de interés
y pues obviamente los mejores precios que vienen pagando estos inversionistas por la deuda colombiana. Hasta aquí lo que tiene que ver pues el tema macroeconómico. Los dejamos con Natalia, que va pues a ampliar una información sobre Ecopetrol, entre otras compañías. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Natalia. Buen día para todos, iniciando entonces con las noticias corporativas. En la jornada de ayer se conoció por medio de información relevante que Ecopetrol pagaría entonces anticipadamente la totalidad de un crédito Cindy contratado con la banca internacional por un valor de 1.925 millones de dólares. La fecha de vencimiento que se tenía planteada para este crédito era para febrero del 2020, pero con lo cual haría entonces un pago total de la misma el día de hoy. Este pago anticipado entonces surge de lo que veíamos que era el exceso en caja que tenía la compañía y que registró para el primer trimestre del 2017, que ascendió a más de 6.000 millones de dólares. Y con esto entonces busca disminuir entonces el indicador de deuda sobre EBITDA, que fue reportado para el primer trimestre de 2.6 y pasaría entonces a 2,3 veces. Esto va en línea con lo que ya habíamos mencionado durante la semana de la ratificación de calificación que le dio Standard & Poor's en triple B a la compañía, y donde hizo énfasis que Ecopetrol no solamente pues tiene una muy buena posición como una de las empresas más grandes del país, sino que a su vez está intentando mejorar entonces estos indicadores de deuda como una empresa individual. Pasando entonces con el análisis técnico del mercado local, el índice Colcap tuvo una jornada bastante positiva el día de ayer con una variación del 0,65%. Cerró sobre los 1.458 puntos, con lo que atacó otra vez con éxito el nivel de congestión de los 1.450 y podría entonces encaminarse una vez más a alcanzar uno de los niveles máximos durante el año, que ha sido sobre los 1.460 y 1.461 puntos. En la jornada de ayer, ver cómo la acción que tuvo el mayor volumen de negociación fue Cemex, que sería entonces atado un poco a la noticia que pues ya habíamos mencionado de Bancolombia y Cemex frente a Morgan Stanley como una de las dos acciones preferidas para compra. Iniciando entonces y pasando con el análisis de la acción de Nutresa, la misma tuvo una variación de 1,15%, cerrando sobre los 26.300 pesos. Se da un nuevo ataque entonces al precio objetivo que ya habíamos mencionado en los 26.000 pesos. Este ataque ya lo ha realizado la acción en repetidas ocasiones. Durante el 2016 lo realizó en 4 ocasiones sucesivas, pero no ha logrado con éxito entonces sobrepasarlo, por lo que vemos que la tendencia positiva se mantiene y podría entonces encontrar cierta resistencia en los 26.500 pesos. Y finalmente, la acción de Canacol tuvo una variación del 0,2% con una explosión de volatilidad. En la jornada anterior vemos cómo cerró sobre los 9.820 pesos. Con esto se acerca entonces a nuestro precio objetivo de los 10.000 pesos y vemos cómo desde que el indicador marcó nuestro cambio de tendencia al alza y que nosotros mismos también enviamos una recomendación de compra, ha tenido una valorización de más del 12%, por lo que recordamos que el precio objetivo y este primer nivel para una toma de utilidades estaría sobre los 10.000 pesos. Bien, el día de ayer, después de darse a conocer algunas liquidaciones por parte de agentes internacionales de algunos títulos en la curva de los de tesorería, se vio un ataque importante que fue en contravía del resto de desempeño de monedas emergentes al tipo de cambio en la zona de los de los 3.030 pesos, lo que conllevó rápidamente a un cambio de tendencia sobre nuestro indicador técnico, marcando así entonces una postura alcista sobre el tipo de cambio. Para la jornada de hoy, zonas ideales para la toma de estas posiciones cerca de los 3.034 pesos, con objetivo inicial en los los máximos anteriores visitados en la zona de los 3.074 pesos. Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES vemos cómo el día de ayer se hace
un ataque otra vez a la zona del 6.17, 6.18, el cual no puede romper y termina la jornada a la baja, otra vez intentando salir de la nube en la parte baja e ir a buscar ese nivel del 6.10 otra vez los julios del 24. Y nos causa impresión este movimiento debido al mal comportamiento que tuvieron los distintos activos el día de ayer, como bien lo dijo Agustín, las acciones y el peso, y igual eso no se vio reflejado en los test, por lo cual seguimos pensando que el mercado, con el dinamizante que tiene hoy de la reunión del Banco República, con una posible rebaja de 50 puntos básicos, si esto se da, volveríamos otra vez a niveles del 6.02, 6%. Recordar que ahí tenemos planteada nuestra zona de corto entre el 6.02 y 5.97. No descartamos que pueda pasar esto, por lo cual si volvemos al 6.15, 6.17, deberíamos cerrar las posiciones cortas y esperar la reunión del Banco República para tomar posiciones cortas en un mejor nivel. De resto, desearles a todos un excelente día y para